Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. Mateo creía que tenía la vida resuelta. A sus 29 años, recién llegado a Madrid desde la vibrante y caótica Ciudad de México, se pavoneaba con la seguridad innata de quien sabe que es atractivo y tiene el mundo a sus pies. Alto, de piel bronceada por el sol incesante de su tierra natal, con una barba perfectamente recortada que enmarcaba una mandíbula cincelada y unos ojos oscuros que solían derretir a cualquiera que se cruzara en su camino, Mateo era la encarnación del macho moderno, seguro de sí mismo hasta la exasperación. Impecable en su vestir con ropa de marca que gritaba éxito, con un aire de superioridad apenas disimulado y una sonrisa que podía ser tan deslumbrante como distante. Había llegado a Madrid para ocupar un puesto de alto nivel en una prestigiosa empresa de tecnología, convencido de que su encanto, su inteligencia aguda y su arrogancia calculada le abrirían todas las puertas de la capital española. Lo que no sabía es que la vida, a veces, tiene sus propias reglas para jugar, y que su partida de ajedrez particular estaba a punto de volcarse. Su primera semana en Madrid fue un desastre glorioso y humillante a partes iguales. Las fotos de los pisos en las webs de alquiler, tan cuidadosamente seleccionadas y retocadas, habían resultado ser engañosas, por decirlo menos. Lo que se veía espacioso, luminoso y moderno en pantalla, se transformaba en la realidad en una madriguera oscura, con humedades sospechosas, vecinos ruidosos que parecían vivir en una fiesta constante y una cocina que parecía sacada directamente de una película de terror de bajo presupuesto. Mateo, que en México vivía en un penthouse de diseño con vistas panorámicas a la inmensidad de la ciudad, se sentía asfixiado en esos cubículos. ¿Pero qué porquería es esta?, mascullaba en voz alta, mirando con repulsión el grifo que goteaba sin cesar en el cuarto de baño de un supuesto apartamento de lujo situado en un barrio alejado del vibrante centro que tanto anhelaba. Había contactado con varias agencias inmobiliarias, pero sus requisitos, piso céntrico, luminoso, moderno, con gimnasio cercano para mantener su figura escultural, y por supuesto, libre de vecinos ruidosos y de cualquier atisbo de pobreza, parecían rebasar el presupuesto que, aunque generoso por su nuevo sueldo, no era ilimitado en una ciudad tan codiciada y con un mercado inmobiliario tan competitivo como Madrid. Además, su acento marcadamente mexicano, su tendencia a tutear a todo el mundo con una condescendencia implícita y su actitud de dime qué tienes para ofrecerme. Por favor, que mi tiempo es oro no jugaban precisamente a su favor. Algunas agentes inmobiliarias lo miraban con una mezcla de diversión apenas contenida y una exasperación que no se molestaban en disimular. Él, Mateo, que nunca había rogado por nada en su vida, que estaba acostumbrado a que las cosas se le dieran sin esfuerzo, se encontraba ahora suplicando por un techo decente. La frustración lo estaba carcomiendo, royendo su preciosa capa de autoconfianza. Su fachada de fresón y antipático empezaba a resquebrajarse peligrosamente, amenazando con revelar la vulnerabilidad que tanto se esforzaba en ocultar. Una tarde, después de visitar un enésimo piso diminuto, deprimente y con un olor a humedad que le revolvió el estómago, y de discutir acaloradamente por teléfono con una agente inmobiliaria que, con un tono irritantemente condescendiente, le dijo que quizás debería bajar sus expectativas. Joven, Madrid es así. Mateo se sentó en un banco de la majestuosa Plaza Mayor, la cabeza entre las manos. El bullicio incesante de la gente, las risas contagiosas de los niños, el sonido de los artistas callejeros que tocaban flamenco y la conversación animada de los turistas, todo se mezclaba en una cacofonía ensordecedora que, lejos de consolarlo, amplificaba su desesperación y su sentimiento de aislamiento. Se sentía solo, ridículamente solo, en una ciudad gigante que parecía no quererlo, que lo rechazaba con cada puerta cerrada. Una sombra se cernió sobre él, interrumpiendo su lúgubre monólogo interno. Levantó la vista, irritado, dispuesto a despachar a quienquiera que osara interrumpir su momento de autocompasión y miseria.
Frente a él, había un hombre. No era alto, pero tenía una presencia amable y un aire de calma que contrastaba drásticamente con su propio torbellino interior. Su pelo era castaño claro, con algunas canas plateadas en las sienes que le daban un aspecto distinguido y una pizca de sabiduría, y sus ojos, de un color miel cálido y penetrante, lo miraban con una genuina preocupación que descolocó a Mateo. Llevaba una camisa informal de lino azul claro y una bandolera de tela que le colgaba holgadamente del hombro. ¿Estás bien?, preguntó el hombre. Su voz era suave, aterciopelada y con un ligero acento madrileño que a Mateo le resultó inesperadamente agradable. Te veo un poco abatido. ¿Necesitas ayuda? Mateo, el gran Mateo, que siempre tenía una respuesta ingeniosa y cortante para todo, iba a soltar una de sus frases lapidarias, algo como no es de su incumbencia, gracias o estoy perfectamente, gracias, solo disfruto de la arquitectura. Pero algo en la mirada de ese hombre, esa sincera, desinteresada preocupación, lo desarmó por completo. De repente, la fachada de macho indomable, de hombre que no necesitaba a nadie, se sintió pesada, innecesaria, una carga ridícula. Y estaba tan desesperado, tan al límite. No, admitió Mateo, para su propia sorpresa, la palabra saliendo de su boca con una sinceridad brutal, su voz sonando un poco más ronca de lo habitual, casi infantil. No estoy bien. Llevo una semana buscando piso en esta ciudad y esto es un infierno. No encuentro nada decente. Todo es una estafa o una posilga. Y estoy harto. Harto de todo. La queja salió con una amargura y una vulnerabilidad que apenas reconoció como suya. El hombre sonrió, una sonrisa cálida que le iluminó el rostro y le hizo parecer aún más accesible. Ah, la búsqueda de piso en Madrid. Una aventura épica, ¿verdad? Soy Raúl, por cierto. Le extendió una mano, abierta y sincera. Mateo la estrechó. La mano de Raúl era suave, pero firme, con la calidez de quien trabaja con las manos. Mateo, dijo, sintiendo un leve cosquilleo al contacto. Bueno, Mateo, continuó Raúl, sentándose a su lado en el banco de piedra, su cercanía era tranquilizadora. No parece que estés disfrutando mucho de la aventura. ¿Qué buscas exactamente? Quizás pueda echarte una mano. Trabajo en una pequeña inmobiliaria por la zona, pero me gusta ayudar a la gente, más allá de la comisión. A veces, las personas necesitan más que un contrato. Sus ojos miel lo miraban con una curiosidad amistosa, sin juzgarlo. Mateo desconfió un poco. Una inmobiliaria, otra más que va a ofrecerme una posilga de 40 metros cuadrados a precio de oro, o un ático con vistas a un muro. El sarcasmo, su arma habitual, salió a la luz. Raúl rió, un sonido agradable y cristalino que a Mateo le pareció música. No, no te voy a ofrecer nada ahora mismo, Mateo, relájate. Pero puedo darte algunos consejos. Quizás conozco algo que no está en el mercado. A veces, las mejores oportunidades no se anuncian, se encuentran a través de contactos. Soy de los que cree en el boca a boca. Se encogió de hombros con una sencillez desarmante. O quizás solo necesitas un buen café y desahogarte. Dime, ¿qué es lo que te trae de cabeza? Cuéntame tu cruzada. Y Mateo, para su propia sorpresa, empezó a hablar. Le contó todo, sin filtros, su llegada a Madrid con grandes expectativas, el brutal chasco con los pisos que había visitado, la frustración creciente con las agencias que lo trataban como un número, su sensación abrumadora de no encajar en una ciudad que creía que lo recibiría con los brazos abiertos. Raúl escuchaba atentamente, con una paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgar, solo asintiendo de vez en cuando con la cabeza, sus ojos fijos en los de Mateo. La calidez de su presencia, la serenidad que emanaba, era un bálsamo para el alma agotada y herida de Mateo. Entiendo perfectamente, dijo Raúl cuando Mateo terminó, sintiéndose un poco avergonzado por su propio monólogo dramático. Es normal frustrarse, Mateo.
Madrid es una ciudad maravillosa, sí, pero también muy exigente. Especialmente con la vivienda, es una jungla. Pero no te rindas, por favor. Hay cosas buenas, te lo aseguro. Solo hay que saber dónde buscar y tener un poco de paciencia. Pasaron casi una hora hablando en ese banco de la Plaza Mayor, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los edificios históricos. Raúl le dio algunos nombres de barrios menos conocidos pero con encanto, le aconsejó sobre cómo negociar con los propietarios, qué señales de alarma buscar en los contratos y qué evitar a toda costa. Su voz era tranquila, su presencia reconfortante, un ancla en medio de la tormenta emocional de Mateo. Mateo se dio cuenta de lo bien que se sentía al lado de ese hombre. Había una calidez en Raúl, una amabilidad genuina que era un antídoto perfecto para la dureza con la que Mateo solía enfrentarse al mundo, la coraza que se había construido a lo largo de los años. Al final de la conversación, Raúl le ofreció su tarjeta. Mira, aquí tienes mi número personal. Mañana tengo un día libre. Aprovecho para hacer recados y desconectar. Si quieres, dame una lista más detallada de lo que buscas, con todo lujo de detalles, y yo puedo preguntar por algunos contactos que tengo. No te garantizo nada, Mateo, soy honesto, pero lo intentaré con gusto. Y si no sale lo del piso, al menos te habré ahorrado el tiempo de visitar más decepciones y sentirte peor. Mateo tomó la tarjeta. Era sencilla, de papel reciclado, con solo el nombre de la inmobiliaria en letra pequeña y el nombre y teléfono de Raúl en un diseño minimalista. Sin florituras, sin logotipos ostentosos, sin pretensiones. Justo lo contrario a lo que él solía diseñar, todo pulcro y llamativo. Miró a Raúl. Gracias. De verdad. No tienes por qué hacer esto. No te debo nada. Raúl le guiñó un ojo, una expresión que hizo que el corazón de Mateo diera un vuelco. Me gusta ayudar, Mateo. Y me ha caído bien la forma en que te has desahogado. A veces, uno solo necesita que lo escuchen, ¿verdad? No todo tiene que ser un negocio. Se levantó, estirándose ligeramente. Bueno, tengo que irme. Pero escríbeme esa lista. Y no te preocupes, Mateo. Algo encontraremos. Madrid siempre tiene un lugar para todos. Se despidió con una sonrisa que le llegaba a los ojos y se fue, perdiéndose entre la multitud, dejando tras de sí un halo de tranquilidad. Mateo se quedó solo en el banco, la tarjeta de Raúl en la mano, sintiendo su peso. Por primera vez en días, sintió un rayo de esperanza. Y algo más. Una extraña sensación de atracción, no solo por la ayuda desinteresada ofrecida, sino por la persona que la ofrecía. Raúl no era su tipo habitual. No era el macho alfa con el que solía salir, el que le desafiaba, ni el intelectual que hablaba de arte contemporáneo o de la última startup. Era, bueno, sencillo, amable. Y eso, sorprendentemente, le resultaba irresistible, como un imán al que no podía oponerse. La barrera de macho fresón que solía levantar ante los hombres demasiado buenos parecía haberse desvanecido ante Raúl. Al día siguiente, Mateo le envió a Raúl una lista detallada de sus deseos, un poco avergonzado por lo exigente que era y por cómo había volcado todas sus frustraciones en la descripción. Raúl respondió rápidamente. Recibido. Me pongo a ello. El día es largo. Paciencia, que la buena casa requiere tiempo. ¿Te apetece tomar algo esta tarde? Quizás en Malasaña. Para que veas otro ambiente, uno con más personalidad. Mateo se sorprendió. ¿Una cita? ¿O solo una quedada amistosa para seguir hablando de pisos? Decidió no pensar demasiado, dejar que las cosas fluyeran, algo muy inusual en él. La verdad era que ansiaba ver a Raúl de nuevo, por la razón que fuera. Esa tarde, pasearon por Malasaña, un barrio vibrante, bohemio y lleno de vida. Raúl le mostró tiendas de vinilos de segunda mano con joyas escondidas, librerías escondidas en callejones estrechos, bares con historia donde se había forjado la movida madrileña. Hablaban de todo, de música, de cine,
de la vida en Madrid, de sus sueños más íntimos y de sus miedos más profundos. Raúl le contó sobre su pasión por la fotografía analógica, sobre su trabajo en la inmobiliaria, que para él no era solo un negocio, sino una forma de conectar a las personas con sus hogares, de encontrarles un refugio. Mateo, por su parte, se encontró revelando aspectos de sí mismo que rara vez compartía con nadie. Su amor por la cocina mexicana tradicional de su abuela, la presión asfixiante de las expectativas familiares, la soledad que a veces sentía a pesar de su éxito profesional y su vida social. Con Raúl, la fachada de fresón se desdibujaba, dando paso a un Mateo más vulnerable, más humano, un Mateo que él mismo apenas reconocía. Hubo un momento, mientras estaban sentados en una pequeña plaza, viendo a la gente pasar, a los niños jugar y a los músicos callejeros actuar, en que Raúl le miró con esos ojos miel que parecían ver directamente en su alma. «Sabes, Mateo», dijo Raúl, su voz suave, casi un susurro. «Detrás de esa armadura brillante y perfecta que te pones, eres una persona muy interesante. Y muy sensible. No dejes que eso te defina». Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Nadie le había dicho eso antes. Nadie había visto a través de su cuidadosa construcción, a través de sus defensas. Se sintió expuesto, desnudo emocionalmente, pero extrañamente aliviado, como si un peso enorme se hubiera quitado de sus hombros. «Todos tenemos nuestras armaduras, supongo», murmuró, esquivando la mirada de Raúl, intentando recuperar un poco de su compostura. Raúl sonrió, una sonrisa compasiva. «Sí, pero algunas son más brillantes que otras. Y a veces, esconden un corazón que late muy fuerte. Demasiado fuerte para esconderlo siempre». Esa noche, cuando Raúl lo acompañó de vuelta a su Airbnb temporal, un pequeño apartamento impersonal que aún no sentía como suyo, el aire entre ellos estaba cargado de una tensión diferente, una atracción palpable que zumbaba a su alrededor. Se detuvieron en el portal del edificio antiguo, las palabras flotando sin ser pronunciadas, la expectativa llenando el espacio. «Bueno», dijo Raúl, rompiendo el silencio con un suspiro. «Mañana sigo buscando. Tengo un par de citas con propietarios. Te prometo que encontraremos algo perfecto para ti. Con ese presupuesto, seguro que sí». Mateo asintió, su garganta apretada por las emociones. «Gracias, Raúl. De verdad, no sé qué haría sin ti. Has sido un ángel caído del cielo». Raúl le miró, y en sus ojos había una chispa de algo más que amistad. Lentamente, alzó una mano y acarició suavemente la mejilla de Mateo, su pulgar rozando su barba. El roce fue eléctrico, una corriente que recorrió el cuerpo de Mateo. Mateo cerró los ojos, sintiendo la suavidad de los dedos de Raúl, el calor de su piel, el anhelo que se acumulaba en su pecho. «Quizás», susurró Raúl, su voz apenas audible, un aliento cálido contra los labios de Mateo. «Quizás no tengas que hacerlo». Y entonces, se inclinó y lo besó. El beso fue tierno, suave, como un suspiro largo y anhelante. Los labios de Raúl eran cálidos, invitantes, sabían a café y a promesa. No fue un beso de pasión desbordada, de fuego y furia, sino de conexión profunda, de comprensión tácita, de una belleza silenciosa que hizo que a Mateo se le anudaran las entrañas. Era un beso que le decía que lo veía, que lo entendía, más allá de la máscara de macho fresón, del hombre imponente que mostraba al mundo. Mateo respondió con todo su ser, sus labios moviéndose con los de Raúl en un compás perfecto, sintiendo una oleada de emociones que lo abrumaban. Alivio, ternura, una profunda añoranza por algo que no sabía que le faltaba. Era la primera vez en mucho tiempo que un beso le sabía a hogar, a pertenencia. Cuando se separaron, la respiración de ambos era agitada, el aire vibraba a su alrededor. Mateo abrió los ojos lentamente. Raúl lo miraba con una expresión indescifrable, una mezcla de afecto profundo y una leve sorpresa, como si él mismo se sorprendiera de la intensidad de lo que había sucedido. «Vaya», dijo Raúl,
su voz ronca, apenas un murmullo. Eso, no lo esperaba. Mateo, con el corazón galopando salvajemente, no pudo evitar una sonrisa genuina y vulnerable. Yo tampoco. Se sentía expuesto, desnudo emocionalmente, pero también, increíblemente vivo, y más real que nunca. Pero entonces, la dureza de Mateo, su vieja armadura construida con años de disciplina y una necesidad de control, comenzó a levantarse, como un muro invisible. Ese beso, esa intimidad tan profunda, era demasiado rápido, demasiado real para él. No estaba preparado para eso. Él era el macho, el que controlaba siempre las situaciones, el que iba de flor en flor sin atarse, el que manejaba las riendas de su propia vida y de sus relaciones. ¿Enamorarse de un agente inmobiliario amable, sencillo y con un corazón tan grande? Ridículo. Peligroso. Raúl, dijo Mateo, su voz sonando más fría y distante de lo que pretendía, una traición a sus propios sentimientos. Esto, no sé. Quizás ha sido un error. Estoy recién llegado, estoy estresado por lo del piso, por el trabajo nuevo. No quiero complicar las cosas. No estoy listo para esto. Se apartó un paso de Raúl, marcando una distancia física que reflejaba la emocional. La sonrisa de Raúl se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga. Una sombra de dolor cruzó sus ojos miel, una expresión que a Mateo le desgarró el alma. Entiendo, dijo Raúl, su voz bajando un tono, con un aire de resignación que le partió el alma. No te preocupes, Mateo. Lo entiendo perfectamente. No voy a forzar nada. Se encogió de hombros, con una tristeza que no podía disimular. Bueno, entonces, me voy. Mañana te llamo si hay novedades del piso. Buenas noches, Mateo. Y sin esperar una respuesta, sin una mirada atrás, Raúl se dio la vuelta y se fue, perdiéndose rápidamente en la oscuridad de la calle, dejando a Mateo solo en el umbral, con el corazón encogido. Mateo se quedó de pie en el portal, el eco de sus propias palabras resonando en sus oídos, palabras que se sentían como dagas clavadas en su propia alma. ¿Qué había hecho?, se preguntó con una agonía silenciosa. La familiar sensación de soledad, esa compañera que creía haber ahuyentado con la llegada de Raúl, volvió con una fuerza punzante, multiplicada por 100. Había rechazado la calidez, la conexión más profunda que había sentido en años, por miedo. Miedo a la vulnerabilidad, miedo a no ser el macho fuerte e invulnerable que creía que tenía que ser para el mundo, para sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Mateo. Raúl siguió mandándole opciones de pisos por correo electrónico, y cada mañana, su mensaje llegaba puntual, profesional, sin una pizca de la calidez o la informalidad que habían compartido. Cuando por fin encontraron un piso que encajaba con los requisitos de Mateo, un hermoso apartamento en el exclusivo barrio de Salamanca, moderno, luminoso y con todas las comodidades que deseaba, Raúl se comportó de forma impecable, pero distante. Todo el proceso fue puramente profesional, una transacción fría y sin emoción. Mateo, a pesar de tener por fin el piso de sus sueños, sentía un vacío en el pecho, una punzada constante de arrepentimiento. El piso perfecto no era nada sin la persona con la que quería compartirlo. La noche que firmó el contrato de alquiler, en la oficina de la inmobiliaria, Raúl le entregó las llaves. Sus dedos se rozaron por un instante, y Mateo sintió una chispa, pero Raúl retiró la mano rápidamente. Listo, Mateo. Felicidades por tu nuevo hogar. Espero que seas muy feliz en él. Su sonrisa era educada, profesional, pero no llegaba a los ojos, que permanecían velados por una tristeza apenas perceptible. Gracias, Raúl, dijo Mateo, sintiendo un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. De verdad, no sé cómo agradecértelo. Has sido de gran ayuda. Raúl asintió con la cabeza, su expresión aún distante. No hay de qué. Es mi trabajo. Y se dio la vuelta para irse,
su silueta alejándose lentamente por el pasillo. Mateo no pudo soportarlo. El orgullo, la fachada de macho, la armadura que tanto se había esforzado en construir, todo se desmoronó en ese instante. La imagen de Raúl alejándose, la idea de perder esa conexión para siempre, de que Raúl se llevara su calidez y su luz de su vida, era insoportable, un dolor físico. «Raúl, espera», gritó Mateo, su voz resonando desesperada en el pasillo vacío de la inmobiliaria, un eco de su corazón roto. Raúl se detuvo y se giró, con una expresión de sorpresa mezclada con cautela. Mateo corrió hacia él, el aliento jadeando. «Lo siento», dijo, su voz quebrada por las lágrimas y la emoción. «Lo siento muchísimo. Fui un idiota. Un estúpido. No quería decir eso. Tengo miedo. Soy un cobarde. Siempre he tenido miedo de dejarme llevar. Pero tú me gustas. Mucho. Me gustas de una forma que nadie me ha gustado antes. De una forma que nunca imaginé. Por favor, no te vayas. No así. No me dejes solo». Sus ojos, que siempre había usado para intimidar y para mostrar su fuerza, ahora estaban llenos de lágrimas, suplicantes, vulnerables. Era un Mateo que nunca nadie había visto, ni siquiera él mismo. Raúl lo miró, y por un momento, la expresión de sorpresa dio paso a algo más suave, a una ternura que derritió a Mateo. Levantó una mano y, de nuevo, acarició la mejilla de Mateo, esta vez con una delicadeza y una ternura infinitas, sus dedos limpiando las lágrimas que corrían por su rostro. «Mateo», susurró, su voz dulce como la miel, llenando el vacío en el pecho de Mateo. «No eres un cobarde. Eres un hombre que se protege. Y eso no está mal. Todos lo hacemos a nuestra manera». Mateo sollozó, asintiendo. «Pero no quiero protegerme de ti. No quiero que haya muros entre nosotros. Quiero que te quedes. Quiero aprender a no tener miedo contigo». Raúl sonrió, una sonrisa triste pero llena de afecto y comprensión. «Ya estoy aquí, Mateo. Siempre estuve aquí. Solo tienes que abrir los ojos y dejarme entrar». Y entonces, se inclinó y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue diferente. No fue tierno y suave como el primero, sino lleno de pasión contenida que se liberaba, de emoción desbordante que se desbordaba. Los labios de Raúl se movieron con una seguridad y una urgencia que invitaba a Mateo a rendirse, a dejar caer todas sus defensas, a abandonar el control. Y Mateo lo hizo. Abrazó a Raúl con una fuerza desesperada, sus manos aferrándose a su espalda, sus cuerpos finalmente unidos en un abrazo que prometía todo lo que Mateo había estado buscando sin saberlo: hogar, amor, aceptación. El beso se hizo más profundo, más urgente, una danza de lenguas, un intercambio de alientos, un estallido de sensaciones que lo consumieron. Era un beso de reconciliación, de esperanza, de un amor que se atrevía a ser real. Cuando se separaron, ambos estaban temblando, la respiración entrecortada. Las lágrimas corrían por las mejillas de Mateo, pero eran lágrimas de alivio, de felicidad, de la liberación de una carga. Raúl las limpió suavemente con sus pulgares, sus ojos fijos en los de Mateo. «Dios, Raúl», susurró Mateo, mirándolo a los ojos, su voz llena de asombro y adoración. Te quiero mucho, te quiero más de lo que jamás imaginé». Raúl sonrió, una sonrisa radiante que iluminó todo su rostro, una sonrisa que prometía un futuro. «Y yo a ti, Mateo. Más de lo que crees. Mucho más. Desde el primer día en la Plaza Mayor». Los días que siguieron fueron como un sueño del que Mateo no quería despertar. Se instaló en su nuevo piso, que de repente se sentía como un verdadero hogar, no solo por su belleza y las comodidades, sino porque era un lugar donde podía compartir la vida con Raúl. Pasaban las tardes juntos, explorando rincones escondidos de Madrid, cocinando juntos recetas mexicanas que Mateo le enseñaba, y hablando hasta altas horas de la noche de sus sueños, sus miedos y todo lo que les unía.
Raúl le enseñó a Mateo a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a dejar de lado la prisa y la ambición desmedida, a valorar la autenticidad y la conexión humana. Mateo, por su parte, le mostraba a Raúl el lado más vibrante y atrevido de sí mismo, su humor irreverente, su pasión por el arte y la vida, su alma mexicana. La fachada de macho fresón de Mateo se había desvanecido casi por completo, derretida por la calidez y el amor de Raúl. Con Raúl, era simplemente Mateo, vulnerable, apasionado, a veces un poco inseguro, pero profundamente enamorado. Se sentía libre de ser él mismo, sin armaduras, sin pretensiones, sin la necesidad de impresionar a nadie. La vida, que le había jugado una mala pasada al principio, con esa búsqueda de piso frustrante, le había regalado lo más inesperado y hermoso: un amor sincero con un hombre amable, de buen corazón y que lo veía de verdad. Un mes después de haberse mudado, estaban cenando en su nuevo apartamento, con las luces de Madrid brillando a través de los grandes ventanales. La mesa estaba llena de comida mexicana que Mateo había cocinado con esmero, y el ambiente era de pura felicidad y complicidad. Raúl reía a carcajadas, encantado con una anécdota que Mateo le contaba sobre un cliente que le había pedido un logo con forma de unicornio bailando. «No puedo creer lo feliz que soy», dijo Mateo, apoyando la cabeza en el hombro de Raúl, sintiendo la paz que le brindaba su cercanía. Es como si, por fin, todo encajara. Como si este fuera el lugar donde siempre debí estar. Raúl le besó suavemente el pelo. «Lo mismo digo, mi amor. A veces, la felicidad está donde menos te lo esperas, ¿verdad? Y a veces, tienes que dejar de buscarla para encontrarla». En ese momento, el teléfono de Mateo vibró sobre la mesa, rompiendo la burbuja de intimidad. Era una llamada de un número desconocido, con prefijo de México. Mateo frunció el ceño. No esperaba ninguna llamada de allí a esas horas, y mucho menos de un número que no tenía guardado. Era su familia, seguramente, pero no solían llamar tan tarde, a menos que fuera urgente. «¿Quién será?», murmuró, cogiendo el teléfono con una pizca de inquietud. Miró a Raúl con una ceja levantada. «No sé. Es un número que no tengo guardado». Deslizó el dedo para contestar. «Hola, ¿sí?». La voz al otro lado de la línea era agitada, con un tono de urgencia y pánico que hizo que el corazón de Mateo se encogiera dolorosamente en el pecho. Aunque la voz le era familiar, lo que decía no lo era en absoluto, ni el tono. «Mateo, soy tu tía Gloria», dijo la voz, casi sin aliento, con un temblor que Mateo no le conocía. «Necesitas venir. Ahora mismo. Tu padre, hubo un accidente. Es grave». La sonrisa de Mateo se borró por completo. Su rostro se puso blanco, la sangre le abandonó el cuerpo, dejándolo helado. Su mano tembló violentamente, casi soltando el teléfono, que se le escurría entre los dedos. La frase «es grave» se clavó en su mente como una estaca afilada, taladrándole el cerebro. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué accidente?», logró articular, su voz apenas un susurro inaudible, el shock paralizándolo. Miró a Raúl, quien lo observaba con una expresión de preocupación creciente, captando al instante que algo terrible estaba sucediendo. La tía Gloria continuó, su voz temblorosa, dando detalles atropellados de lo que había ocurrido. Un choque en la carretera, la ambulancia, el hospital, la incertidumbre. Mateo escuchaba, pero las palabras se mezclaban, se disolvían en una niebla densa de shock, pánico y miedo existencial. Su padre. Su fuerte, inquebrantable padre. El pilar de su familia. Colgó el teléfono, su mano aún temblaba incontrolablemente. Sus ojos, llenos de un miedo que Raúl nunca le había visto, de una vulnerabilidad que no había mostrado ni en sus peores momentos, se encontraron con los suyos. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Raúl, su voz suave, con una preocupación inmensa, mientras se acercaba a él y le tomaba las manos temblorosas. Mateo no pudo hablar de inmediato. El mundo que había construido con tanto cuidado en Madrid,
la felicidad recién encontrada, el hogar, el amor, todo se tambaleaba y amenazaba con desmoronarse. Es mi padre, dijo Mateo, su voz quebrada por el dolor y la incredulidad, las lágrimas volviendo a sus ojos, pero esta vez eran de terror puro. Ha tenido un accidente. Dicen que es grave. Muy grave. Sus ojos se llenaron de pánico absoluto. El amor, la calma, la felicidad de Madrid. Todo se desvaneció ante la repentina oscuridad que acababa de invadir su vida. Tendría que irse. Pero, ¿a dónde? ¿Qué significaba esto para él y para Raúl? ¿Para su futuro juntos? La historia de su amor, tan hermosa y floreciente, acababa de enfrentarse a una prueba inesperada, con un futuro incierto y doloroso que se cernía sobre ellos, un abismo desconocido que se abría a sus pies. El teléfono seguía en su mano, frío y pesado, como el presagio de lo que estaba por venir, dejando en el aire la pregunta de si su amor, tan frágil y recién nacido, sobreviviría a la tormenta que se avecinaba. Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia que les tengo preparada, quiero saber desde dónde nos acompañan hoy. ¿Están en el trabajo, en casa, de camino a algún sitio? Déjenme un saludo en los comentarios y cuéntenme. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten de esta historia. La cafetería era un remanso de ruido blanco en el corazón de Madrid. El zumbido constante de la máquina de café, el tintineo metálico de las tazas y el murmullo incesante de las voces llenaban el aire, creando una banda sonora peculiar para el torbellino de emociones que Daniel sentía. A sus 30 y pocos, moreno y con una sonrisa fácil que a menudo traicionaba una pizca de nerviosismo, sorbía su café con leche, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Llevaba una eternidad sin ver a Malik. Malik, el senegalés. La sola mención de su nombre evocaba una cascada de recuerdos universitarios. Habían sido amigos inseparables en sus años de estudiantes, compartiendo apuntes de asignaturas que apenas entendían, risas que resonaban por los pasillos de la facultad y esa inexplicable camaradería que solo nace entre los que se sienten un poco diferentes al resto del mundo. Madrid había sido su crisol, el lugar donde sus vidas, tan dispares en origen, se habían entrelazado. Luego, la vida los había arrastrado en direcciones distintas, como hojas caídas de un mismo árbol, llevadas por vientos opuestos. Daniel se quedó en la capital española, afianzando su carrera en diseño gráfico, su vida a un compás constante de proyectos creativos y citas que, aunque prometedoras al principio, nunca llegaban a nada serio. Su corazón, aunque abierto, seguía esperando algo más profundo. Malik, por su parte, tras terminar sus estudios de economía con una brillantez innata, había abrazado el mundo con una voracidad insaciable. Había trabajado en finanzas, siempre en movimiento, siempre con una nueva ciudad que explorar y un aire de misterio a su alrededor que lo hacía aún más fascinante. Dubái, Nueva York, Singapur, sus postales virtuales, cuando las enviaba, eran pinceladas de una vida vertiginosa. Su contacto se había reducido a mensajes esporádicos, alguna que otra llamada que a menudo se cortaba en el momento menos oportuno, y promesas vagas, casi etéreas, de un reencuentro que Daniel temía que nunca llegaría. Y hoy era ese día. Daniel miró la hora en su móvil por quinta vez en los últimos 10 minutos. Las 16:05. 5 minutos tarde. Típico de Malik, que siempre había tenido su propio concepto del tiempo, una mezcla de despreocupación y una aparente indiferencia por las normas sociales. Una mezcla de ansiedad y una excitación casi infantil le revolvía el estómago. ¿Habría cambiado mucho? ¿Seguiría siendo ese torbellino de energía y sarcasmo, con esa mirada penetrante que siempre parecía ver a través de las fachadas y las excusas de la gente? La imagen de Malik en su mente era vívida, pero también desactualizada. Quería ver al Malik real, al de carne y hueso, con la misma urgencia con la que un niño espera a los Reyes Magos. Justo entonces, la campana de la puerta de la cafetería tintineó con un sonido que, en ese momento, pareció orquestado por el destino. Daniel levantó la vista de su taza. Y ahí estaba Malik. El tiempo no había pasado en balde para ninguno de los dos,
pero Malik parecía haber refinado su esencia, como un vino añejo que mejora con los años. Más alto, más delgado si cabe, vestía una camisa de lino impecable de un color crema suave que acentuaba la anchura de sus hombros y el tono profundo de su piel oscura, contrastando con el vibrante café de la cafetería. Su pelo, antes un poco más desenfadado y rizado, ahora estaba pulcramente peinado hacia atrás, revelando unos pómulos marcados. Había una sofisticación innata en sus movimientos, una elegancia casi felina, un aire de mundo que a Daniel le resultó a la vez familiar y extrañamente nuevo, como una melodía conocida tocada con un nuevo arreglo. Pero lo que realmente lo golpeó, lo que le arrancó un jadeo silencioso, fue su sonrisa, la misma sonrisa ladeada, ligeramente condescendiente, que siempre le había desarmado y que ahora, después de tantos años, le pareció aún más atractiva. «Dani, mírate», dijo Malik, su voz profunda y con ese acento senegalés que Daniel recordaba a la perfección, una música suave que transportaba su mente a los pasillos universitarios. Se acercó a la mesa con una seguridad aplastante, ignorando la mano que Daniel le ofrecía como un saludo formal y, en su lugar, le dio un abrazo fugaz pero firme, un choque de hombros que dejó a Daniel ligeramente sin aliento, como si le hubieran quitado el aire. El aroma a sándalo y algo especiado, una fragancia masculina que no recordaba de sus años universitarios, envolvió a Daniel, y ahora le pareció inexplicablemente seductora, casi hipnótica. «Malik, colega», logró decir Daniel, intentando sonar casual, aunque su mente ya estaba en ebullición, procesando cada detalle de su amigo. Su corazón latía con un ritmo inusitado. «No has cambiado nada». «Bueno, un poco más, pijo, quizás». La última palabra salió con una sonrisa juguetona, un intento desesperado de romper el hielo que se había formado, no por el paso del tiempo, sino por la intensidad abrumadora del momento presente. Malik soltó una risa seca, un sonido áspero que Daniel recordaba bien. Se sentó frente a él con una gracia despreocupada, cruzando las piernas. «Y tú sigues con tu facilidad para decir tonterías, veo. Algunas cosas nunca cambian». Su mirada recorrió a Daniel de arriba abajo, deteniéndose un instante en sus ojos. «Pero te veo bien, Dani. ¿Madrid te sienta? ¿O es que el diseño gráfico te ha vuelto un señorito?» Pidieron más cafés y la conversación fluyó con una facilidad asombrosa, como si los años de distancia no hubieran existido. Hablaron de sus vidas, de sus trabajos, de los caminos que habían recorrido desde aquella despedida en la estación de Atocha. Malik, con un aire de indiferencia que Daniel conocía bien, restaba importancia a sus logros y viajes. Habló de Dubái, de Nueva York, de Singapur, de acuerdos financieros multimillonarios que parecían sacados de una película, con la misma displicencia con la que un día hablaban de un examen suspendido o de una resaca monumental. Daniel, por su parte, le contó sobre su estudio de diseño, sus clientes más exigentes, sus frustraciones creativas y sus pequeñas victorias, los diseños que le hacían sentir orgulloso. Malik escuchaba, asintiendo a veces con un gesto sutil, con esa mirada que lo analizaba sin piedad, como si estuviera desentrañando cada capa de su ser. Pero lo que más sorprendió a Daniel no fue lo que decían, sino lo que no se decía. La conexión. Esa complicidad profunda que habían compartido siempre, ese entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras, estaba intacta, incluso amplificada por la madurez. Malik seguía lanzando comentarios ácidos, llenos de un humor negro que solo Daniel entendía a la perfección, y Daniel respondía con el sarcasmo ingenioso que siempre hacía a Malik sonreír de esa manera tan particular, una media sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había algo eléctrico en el aire entre ellos, una tensión que Daniel no recordaba de sus años de amistad, una corriente subterránea de atracción que lo tenía en vilo. «¿Y tu vida personal, Dani?», preguntó Malik de repente, interrumpiendo un relato de Daniel sobre un cliente imposible que quería un logo para su marca de champú vegano. Sus ojos oscuros se clavaron en él, una pregunta directa y sin rodeos. «¿Sigues buscando a la princesa perdida, o príncipe, supongo? ¿O ya encontraste a tu media naranja en este bullicioso Madrid?» Daniel se sonrojó ligeramente, sintiendo el calor subiendo por su cuello. «Príncipe, sí. Y no, la búsqueda está pausada. Nada serio. Un par de citas por aquí y por allá,
pero nada que me quite el sueño. ¿Y tú, gran trotamundos? ¿Has sentado cabeza en algún puerto? ¿O sigues siendo un nómada sin ataduras? Malik se encogió de hombros, con un gesto estudiado que a Daniel le pareció una evasión. Demasiadas opciones, Dani. No me gusta la rutina. Ni la gente que se aferra a ella. Soy un espíritu libre, ya lo sabes. Las relaciones son una distracción. Tan. Su tono era frío, cortante, como si quisiera marcar una distancia inquebrantable, o quizás, como si temiera la cercanía que pudiera implicar esa conversación. Esa actitud distante y un poco antipática era clásica de Malik, y siempre había sido un muro difícil de traspasar, una armadura invisible que lo protegía del mundo. Daniel sintió un pinchazo. Esa era la parte de Malik que siempre lo había frustrado, su incapacidad para mostrar vulnerabilidad, su tendencia a levantar barreras insalvables. Pero esta vez, el pinchazo venía acompañado de una extraña atracción. La frialdad de Malik no lo alejaba, sino que, por alguna razón inexplicable, lo intrigaba aún más, desafiándolo a intentar romper esa coraza. Después de los cafés, la tarde se estiró en una sucesión de momentos compartidos. Visitaron el Museo del Prado, donde Malik sorprendió a Daniel con sus comentarios incisivos sobre la historia del arte, luego dieron un paseo por el Parque del Retiro, bajo la luz dorada del atardecer. La conversación era fluida, a veces intelectual, debatiendo sobre política global o el futuro de la economía, a veces llena de recuerdos nostálgicos de sus años universitarios, evocando anécdotas y bromas que solo ellos entendían. Daniel se dio cuenta de lo mucho que había echado de menos la mente de Malik, su forma única y perspicaz de ver el mundo, su agudeza. Y cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente al coger una guía del museo, o sus miradas se encontraban en un momento de silencio, la corriente eléctrica entre ellos se hacía más fuerte, casi palpable. Al caer la noche, se detuvieron en un pequeño bar de tapas en la Latina. El bullicio les envolvía, el sonido de las conversaciones, el tintineo de los vasos, el aroma a fritura y pimentón. Pero ellos dos, en su mesa apartada, parecían estar en su propia burbuja, un universo íntimo ajeno al caos exterior. Hablaron de sus sueños más profundos, de sus miedos más ocultos. Daniel, con una copa de vino en la mano, se atrevió a abrirse un poco más, impulsado por la confianza que sentía. Le habló de su soledad, de lo difícil que era encontrar a alguien que realmente lo entendiera, que no se quedara en la superficie de las apariencias. Le confió el anhelo de una conexión que fuera más allá de lo superficial, de un amor que lo abrazara por completo. Malik escuchó, sus ojos fijos en Daniel, absorbiendo cada palabra. Su expresión era ilegible, como siempre, una máscara perfecta que no dejaba entrever sus emociones. Pero no lo interrumpió, ni le lanzó un comentario cortante, ni cambió el tema. Solo escuchó. Y eso, para Daniel, era un avance significativo, un indicio de que quizás, solo quizás, Malik no era tan inexpugnable como parecía. «Sabes, Dani», dijo Malik finalmente, su voz un poco más suave de lo habitual, casi melódica en el bullicio. «Siempre fuiste el más transparente. El que llevaba el corazón en la mano, sin miedo a que se lo rompieran». Daniel sonrió amargamente, una mezcla de resignación y autoconciencia. «Y tú el que lo escondía bajo 7 llaves, Malik. El que nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. El que siempre ponía excusas para no sentir». Malik no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de su cerveza artesanal, sus ojos pensativos. Y entonces, para sorpresa de Daniel, extendió una mano por encima de la mesa y la puso sobre la de él. El contacto fue una descarga eléctrica, una chispa que encendió un fuego latente. La piel de Malik era cálida, fuerte, y el simple roce de sus dedos contra los de Daniel hizo que el vello de su brazo se erizara. «Quizás», dijo Malik, su mirada por un instante perdiéndose en la de Daniel, profunda y misteriosa. Daniel juró que vio un atisbo de algo vulnerable, en sus ojos oscuros, un destello fugaz que duró solo un segundo. «Quizás no soy el único que esconde cosas. Quizás tú también tienes tus secretos bajo llave». El ambiente se cargó,
pesado con una tensión casi palpable. El ruido del bar se desvaneció, o al menos, así lo percibió Daniel. Solo existían ellos dos, sus manos conectadas, sus miradas atrapadas en un duelo silencioso. Daniel sintió una necesidad irrefrenable, una oleada de deseo que le recorrió el cuerpo, una urgencia que no podía controlar. Sin pensarlo dos veces, sin dar tiempo a que la razón interviniera, Daniel retiró su mano de la de Malik y, con una audacia que lo sorprendió a sí mismo, se inclinó sobre la mesa. Malik no se movió. No lo rechazó. Sus ojos permanecieron fijos en los de Daniel, una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo más que Daniel no pudo descifrar, pero que le dio la valentía para continuar. Y entonces, los labios de Daniel encontraron los de Malik. El beso fue al principio incierto, tentativo, como dos exploradores que se encuentran por primera vez en un terreno desconocido. Los labios de Malik estaban fríos al principio, tensos, luego se suavizaron con una lentitud que prometía. Daniel sintió el sabor del vino y la cerveza, el aroma a sándalo y especias de Malik, y la electricidad que crepitaba entre ellos. Fue un beso que hablaba de años de amistad, de atracción reprimida durante un tiempo que parecía una eternidad, de una conexión inesperada que había estado latente bajo la superficie de sus vidas. Fue el beso más real, más significativo que Daniel había dado en años, cargado de una historia que solo ellos dos compartían. Cuando se separaron, Daniel estaba sin aliento, su corazón golpeando como un metrónomo desbocado. Malik tenía los ojos entrecerrados, su expresión aún más ilegible que de costumbre. Había una intensidad en su mirada que hizo que el corazón de Daniel se disparara, una mezcla de asombro y algo que parecía una lucha interna. Vaya, susurró Malik, su voz grave, casi un ronroneo que le erizó el vello de la nuca a Daniel. No esperaba a eso, Dani. Daniel sintió una oleada de miedo y excitación. ¿Había arruinado todo? ¿O había abierto una puerta? ¿Te arrepientes?, se atrevió a preguntar, con la voz apenas audible. Malik se encogió de hombros, rompiendo el contacto visual. Se recostó en su asiento, retomando su aire distante, su máscara de indiferencia. Lo hecho está. La noche está siendo interesante. Demasiado, quizás. Su tono era frío, cortante, como si quisiera marcar un límite, establecer una barrera infranqueable. Esa era la parte de Malik que Daniel conocía de antaño, el Malik que se negaba a cualquier tipo de vulnerabilidad y que siempre le hacía sufrir por su inaccesibilidad. El frío y la distancia en su voz golpearon a Daniel con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Sabía que Malik era así, duro, reacio a mostrar debilidad o emoción, siempre escapando del compromiso. Pero después de ese beso, después de la conexión que había sentido, Daniel se negaba a aceptarlo. La atracción que sentía por Malik, esa conexión profunda y compleja que iba más allá de lo físico, era demasiado fuerte, demasiado real para ignorarla o para que la despachara con un simple, interesante. Malik, no es solo, interesante, dijo Daniel, su voz un poco más elevada de lo que pretendía, llena de una pasión que ya no podía contener. Esto es algo. Yo lo siento. Y sé que tú también lo sientes. Malik lo miró, y por un instante, Daniel juró que vio una chispa de algo parecido a la irritación, incluso a la rabia, en sus ojos. Dani, eres un soñador. Siempre lo fuiste. Una cosa es un momento, la emoción de un reencuentro nostálgico, unas copas de más. Otra muy distinta es lo que tú proyectas en eso. Su voz era plana, sin emoción. No estoy proyectando nada, replicó Daniel, su voz firme, la convicción de sus sentimientos dándole fuerza. Te he echado de menos, Malik. Te he pensado más veces de las que imaginas. Y ahora que te veo, y esto, hay algo. Lo sé. Lo siento. Y no voy a fingir que no existe. Malik se levantó de la mesa, su silla chirriando ruidosamente en el suelo del bar, como si quisiera cortar la conversación de forma abrupta. Mira, Dani. Ha sido una noche estupenda. De verdad. Lo he pasado bien. Pero mañana tengo un vuelo. Y mi vida no es para algo.
Es para moverme. Para no atarme. Para ser libre. Su voz era cortante, su postura rígida, cada fibra de su ser gritaba distancia. Era el Malik que cerraba filas, el Malik que Daniel conocía de antaño y que le hacía sufrir por su inaccesibilidad. Daniel se puso de pie también, su frustración mezclándose con una desesperación creciente. La idea de que Malik volviera a desaparecer de su vida, ahora que sabía lo que podía haber entre ellos, era insoportable. No me importa. Estoy dispuesto a lo que sea. No te vayas así. No sin hablar de esto. Malik se giró para irse. Que te vaya bien, Dani. Cuídate. No te compliques la vida. Daniel sintió un arrebato de pura desesperación, una urgencia que lo dominaba. No podía dejarlo ir. No ahora que lo había vuelto a encontrar, no ahora que sabía que lo que había entre ellos era real, tangible. Con una determinación que lo sorprendió a sí mismo, Daniel dio un paso rápido, alcanzó a Malik y lo tomó firmemente del brazo, impidiendo que avanzara. Malik se detuvo, su cuerpo tenso, como una cuerda de violín a punto de romperse. Se giró lentamente, su mirada ahora completamente fría y molesta, cargada de una ira silenciosa. Suéltame, Dani. No me toques. Pero Daniel no lo hizo. La mano de Daniel se aferró al brazo de Malik, y en lugar de soltarlo, con toda la intensidad de su deseo, su necesidad y su amor incipiente, tiró de Malik hacia él y lo besó de nuevo. Esta vez, el beso fue más profundo, más apasionado, una declaración silenciosa de todo lo que Daniel sentía, un grito mudo de su alma. No fue un beso gentil, sino uno que exigía, que suplicaba una respuesta, que clamaba por una reciprocidad que anhelaba. Para su asombro, Malik no lo apartó de inmediato. Sus labios respondieron de nuevo, con una lentitud que le permitió a Daniel saborear cada segundo. Por un instante, por un solo y precioso instante que pareció durar una eternidad, Daniel sintió la respuesta, la pasión, la urgencia que deseaba. Las manos de Malik se levantaron, y por un momento Daniel pensó que le devolvería el abrazo, que se aferraría a él, que finalmente se rendiría a lo que ambos sentían. Pero no fue así. En lugar de eso, las manos de Malik se apoyaron en sus hombros, no para abrazarlo, sino para separarlo. Con una fuerza sutil pero innegable, Malik lo empujó hacia atrás, rompiendo el contacto. Dani, dijo Malik, su voz ronca, pero con un matiz claro de advertencia, de peligro. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de Daniel, y Daniel vio en ellos una lucha interna, una agitación que Malik rara vez permitía que se vislumbrara. ¿No lo entiendes? No quiero esto. No puedo querer esto. Su tono era duro, pero Daniel notó un temblor casi imperceptible en su voz, una grieta en su armadura. No te creo, susurró Daniel, con la voz rota por la emoción y la frustración. Sé lo que sentí. Sé lo que sientes tú. No me mientas. Malik negó con la cabeza, su expresión de nuevo impasible, su máscara de indiferencia volviendo a su lugar. Estás confundido, Dani. El alcohol, la nostalgia, la soledad. Yo no soy para esto. No soy para nadie. Y no soy lo que tú crees que soy. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, comenzó a caminar, alejándose rápidamente entre la multitud que llenaba la calle. Daniel sintió un dolor agudo en el pecho, un pinchazo de desesperación. Pero la determinación de no perder a Malik lo impulsaba, una fuerza inquebrantable que le hacía ignorar el dolor. Ignorando el miedo, ignorando las posibles miradas de los transeúntes, empezó a seguirlo. No sabía qué le diría, o qué haría. Solo sabía que no podía dejarlo ir, que no podía permitir que Malik volviera a desaparecer de su vida, no ahora que sabía lo que podía haber entre ellos. La idea de que Malik volviera a ser un fantasma en su vida, ahora que había probado la realidad de su conexión, era insoportable. Caminaron por las calles vibrantes de Madrid, Malik a paso rápido y decidido, Daniel siguiéndole a unos pocos metros de distancia, sintiendo una punzada constante de esperanza y desesperación. La ciudad bulliciosa parecía ajena a su drama personal,
un telón de fondo indiferente para el amor incipiente y la huida. Daniel no sabía a dónde iba Malik. Solo lo seguía, aferrándose a la tenue esperanza de que, si no lo perdía de vista, no lo perdería por completo. Malik no miró hacia atrás en ningún momento. Daniel pensó que se estaba dirigiendo a un taxi, a la estación, a su hotel, a su vuelo de vuelta a una vida sin ataduras. El corazón de Daniel se encogió con la agonía de esa posibilidad. Estaban a punto de cruzar una calle concurrida, el rugido del tráfico llenando sus oídos, cuando el teléfono de Malik sonó. Era una melodía vibrante, exótica, que Daniel nunca había escuchado, un ritmo que no encajaba con el ambiente de Madrid. Malik se detuvo bruscamente en la acera, y Daniel se detuvo también, a unos pocos pasos de distancia, el aliento contenido. Malik sacó el teléfono de su bolsillo, su rostro se endureció aún más, su expresión se volvió gélida al ver la pantalla. Respondió, su voz ahora tensa, con un tono que Daniel no reconocía, lleno de una urgencia y una frialdad que lo inquietaron. Habló en un idioma que Daniel no entendía, probablemente wolof o francés, con una rapidez y una urgencia que no le había escuchado en todo el día. Sus ojos, en un rápido movimiento, se encontraron con los de Daniel. Había una mirada de preocupación, de urgencia y de algo que Daniel no pudo descifrar, pero que le produjo un escalofrío. La llamada continuó, la voz de Malik se volvía más grave, sus cejas se fruncían con una intensidad que Daniel nunca le había visto. De repente, su cuerpo se tensó aún más, su puño se apretó. No, dijo Malik, en un tono que cortó el aire, su voz ya no en el idioma extranjero sino en un inglés crudo y lleno de autoridad, un idioma que usaba cuando quería ser incisivo y claro. Eso no es posible. Me encargaré de ello. Diles que no se muevan de allí. Que esperen mis instrucciones. Colgó el teléfono con un golpe seco. Su expresión era ahora completamente diferente, seria, preocupada, congelada por algo que Daniel no entendía, algo que no tenía que ver con él ni con su amor incipiente. Se giró para mirar a Daniel, y en sus ojos ya no había rastro de la frialdad o la indiferencia de hace un momento, sino una urgencia y una gravedad que lo inquietaron profundamente, un atisbo de un mundo del que Daniel no era parte. Lo siento, Dani, dijo Malik, su voz ahora un susurro apremiante, casi una orden. Tengo que irme. Ahora mismo. No era una disculpa, era una declaración rotunda. Y había algo en sus ojos que le decía a Daniel que no era un pretexto para escapar del momento íntimo, sino una emergencia real y grave. Hay un problema. Uno gordo. Más gordo de lo que imaginas. Y sin más explicaciones, sin una despedida adecuada, Malik se dio la vuelta y echó a correr calle abajo, perdiéndose en la multitud, dejando a Daniel solo en la acera, con el eco de su voz urgente y el misterio de esa llamada resonando en el aire. La atracción, el beso, la conexión profunda, y la negación de Malik, todo eso quedó suspendido en el aire, eclipsado por la repentina y enigmática urgencia de su partida. Daniel se quedó allí, inmóvil, sintiendo el frío de la noche madrileña, mirando la calle por donde Malik había desaparecido, un fantasma en la distancia. La ciudad seguía su curso, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en su corazón y en el misterioso mundo de Malik. Un problema gordo. Esa llamada no era de trabajo. No era normal. ¿Qué significaba? ¿Quién era Malik realmente más allá del amigo esquivo que conocía? La historia de su reencuentro, de su amor incipiente, se había abierto de golpe, dejando un cliffhanger en el aire, una promesa de peligros, secretos y revelaciones por venir. Daniel no sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que su vida ya no sería la misma. Y, a pesar de todo, sentía una certeza, tenía que descubrir qué era ese problema gordo. Tenía que encontrar a Malik.